Según la RAE, la palabra cliché es el lugar común, idea o expresión demasiado repetida o formularia. De esta forma, para calificar varias situaciones que muchos de nosotros podríamos considerar como predecibles o típicas. Y son muchos los medios que los utilizan: los videojuegos, las series ya sean animadas o de actores de carne y hueso, las películas de cualquier género, eso es indiferente, etc. Y es lo que les vengo a hablar hoy, sobre todo en las páginas de las historietas. Y antes de empezar, quiero que sepan que hacer uso de estos no es malo como tal, sí, pero hay que saber hacerlo. El cómic es uno de mis medios favoritos, y que de hecho ahora le estoy entrando. Y si bien muchos tienen historias memorables y nos han abierto a universos espectaculares, por el otro lado hay cosas o factores de las historias que pecan de lo genérico y abusan del uso de los mismos, y ahí que les hablaré 5 clichés de los cómics. Ve por un café caliente y vamos en acción. Y de pronto explotó su fórmula y se volvió qué sé yo, Flash. Bueno, sé que fue un rayo, pero es a lo que voy. Muchas historias de superhéroes que adquieren poderes de la noche a la mañana son así. Por ejemplo, tengo entendido que Flash, estando en su laboratorio, le cayó un rayo, lo cual lo convirtió en el personaje que es ahora, tras meses de terapia médica, claro. En la vida sabemos bien que tras caerte químicos o de por sí un rayo, una de dos: o terminas gravemente herido y con secuelas por siempre, o mueres de una. No tiene que ser necesariamente un accidente en un laboratorio o dar poderes incluso, sino que se genere el conflicto. Por ejemplo, tras un accidente automovilístico con químicos fue como Daredevil perdió la vista y adquirió sus supersentidos. Hulk, tras una explosión de rayos gamma, obtuvo sus poderes, entre muchos otros ejemplares. Pero a eso voy: el accidente de cualquier tipo queda acá abajo. Hubiese puesto quizá el villano que es malo porque sí, eso es todo. Pero luego de sagas como sobre todo Los Vengadores en varios cómics, y no solamente ahí, en el UCM, creo que esto queda bien. El villano, o incluso a veces el héroe, quieren un objeto que se le pueden dar poderes ilimitados, que solo por el bien de la trama pueden fallar. Al principio quizá no había muchas opciones en la mesa, pero quizá hoy lo hayan más. Doctor Sivana y la búsqueda del poder mágico para curar a su familia, Thanos por los cubos cósmicos, o sobre todo y más notoriamente las gemas del infinito, Darkseid por la ecuación antivida. Es más, no solo quizá de objetos necesariamente poderosos, sino simples objetos o características que lo quieren a toda costa, como Brainiac y su hambre de conocimiento, pero al final del día algo que buscan y que les dé más poder del que ya tienen, y que solamente sean detenidos por el bien de la trama. Son contadas las historias de superhéroes o los superhéroes que conozco en las historietas que tengan a sus dos padres vivos, o ya de plano, con al menos un familiar especial que les falte. Siempre está el factor que ellos tengan que perder uno de ellos y que los haga reflexionar e iniciar su vida de lucha, o se vuelvan incluso villanos. Ejemplos abundan acá: Daredevil, la pérdida de su padre; Jack, Batman y sus padres; Superman con los suyos; Billy Batson, o sea Shazam, es un huérfano y durante sus primeros cómics su meta era buscar a su madre, incluso en el New 52 le hicieron alusión a eso. Peter Parker perdió a su tío Ben, a quien él veía como un padre, y así ejemplos hay millones en los cómics. Literalmente ver a una familia de superhéroes o de un superhéroe que tenga toda su familia completa es señal total de que va a temblar. Esto es más común sobre todo en compañías como Marvel, pues solo dime, ¿quién es el más inteligente de todos? ¿Hank Pym? ¿Bruce Banner? ¿Tony Stark? ¿Reed Richards? Siempre está el erudito, independientemente si está del lado de los buenos o de los malos. Incluso, no digo que sea malo tenerlo, sino que ya es algo muy genérico que tenga tecnología de ser posible más avanzada que posiblemente muchos científicos que han pisado esta tierra,
creo que el más conocido ejemplo de todos es Iron Man. Las armaduras, la nanotecnología, el nivel enfermizo que tiene para estudiar a sus enemigos y poder combatirlos, pues pudo hacerle frente a Hulk e incluso a Thor, quien te recuerdo que es un dios nórdico. Ahora, DC no está exento de esto, pues lo tiene en menor medida, incluso en sus villanos como Lex Luthor y su obsesión por destruir a Superman. Pero en esto también se puede incluir a Batman con sus planes y todos sus artefactos y armaduras, e incluso al Dr. Ray Palmer, mejor conocido como Atom, quien tiene poderes similares a los de Ant-Man, solo que con una fuente de poder distinta. En fin, todos con el poder de la superciencia. Antes de esto quizá no era muy común o no se enfatizaba tanto esto como los últimos años, sobre todo en películas recientes. Está empezando a replicar incluso en fandoms que incluso no son de los cómics, y debo decir que es algo que para mí no es malo. De hecho me encanta el concepto, incluso yo en mi universo de ficción lo estoy implementando. Es muy común sobre todo en Marvel y DC, y es más que incluso en otras partes, no necesariamente del cómic americano como dije antes, hasta en el anime como Dragon Ball, incluso en películas. Y para explicarlo, creo que es bueno decir de qué se trata. El multiverso es un término usado para definir el conjunto de universos, según la hipótesis que afirma que existen universos diferentes del nuestro. Es normal verlo de esa forma y los cómics usan mucho a favor esta dinámica al no estar tan condicionados como las series de televisión u otros medios. Versiones de Spider-Man como se puede ver en los cómics y las películas de Spider-Verse, las crisis de las tierras de DC, donde incluso el hombre búho, que sería la contraparte maligna de Batman en Tierra 3, da una explicación que me gusta mucho de cómo podría originarse, dada la probabilidad si existiera realmente, que de hecho aquí mismo se los dejo. En alguna parte en una tierra paralela, ya elegimos la opción contraria. Aquí somos pobres, esclavos, y aquí nuestros padres nunca se conocieron y nunca nacimos, y así, hasta el infinito. Entonces aún si destruyes al mundo, hay 1 millón más. ¿Qué diferencia haría? En algún lugar en el multiverso hay un mundo al que llamo Tierra Primera. Cada tierra es una variación de esta, la original. Todas las realidades la seguirán. Con cada elección que hacemos, literalmente creamos un mundo. La historia se bifurca. Creamos una tierra donde hicimos una elección y una segunda donde no la hicimos. Millones de personas haciendo millones de elecciones, creando infinitas tierras. Cada versión de la realidad se balancea precariamente sobre esta singular tierra. Parece muy diferente de las tierras que conocemos. No me imagino qué serie de decisiones sacaron a este mundo de su órbita. Pero sí sé que la fuente del cataclismo fue la misma de siempre, el hombre. Es así como finalizo. Mi cliché favorito y para mí el más genial de todos, el multiverso. Gracias por ver este video, si te gustó dale like y por favor suscríbete, me ayudarías bastante. Mi nombre es Taiyo y hasta otra estrellada noche u otro día soleado.